Hola, ¿qué tal? Buen día. El día de hoy traemos el tema estructuras terciarias, cuaternarias y quinarias de las proteínas. Continuamos con las estructuras proteicas, ya que en clases anteriores habíamos visto la estructura primaria, secundaria y supersecundaria de las proteínas. El objetivo de nuestra clase es que conozcamos las proteínas y reconozcamos su estructura en base a los enlaces y niveles de organización que éstas tengan. Debemos de tener una serie de conceptos claves bien presentes. El enlace peptídico, que es aquel tipo de enlace que ya habíamos mencionado, que es un enlace que nos va a permitir la unión de los aminoácidos para formar una cadena polipeptídica o una cadena proteica. Un dominio proteico es aquella estructura que va a estar bien plegada y completa de una cadena en tercera dimensión. A esto también, a los dominios proteicos también se les llama estructuras terciarias de las proteínas. El siguiente concepto es protómero. Un protómero es cada una de las cadenas de aminoácidos que componen a la proteína y también se les llama subunidades proteicas. Nuestra proteína puede estar formada por diferentes cadenas de protómeros y ya formar toda una unidad proteica. Las proteínas pueden ser proteínas homoméricas o proteínas heteroméricas, depende de la cantidad y el tipo de protómeros que tenga. Las proteínas homoméricas van a ser donde cada uno de los protómeros es idéntico al otro, y las proteínas heteroméricas, cada uno de los protómeros va a tener estructura diferente, pero van a tener la misma función. Una estructura supramolecular es aquella en la que se asocian las proteínas con otras moléculas, como lo vamos a ver a continuación. La estructura terciaria, también llamada dominios proteicos, como ya lo habíamos visto, es una estructura plegada y completa de una cadena en tercera dimensión. En estas cadenas vamos a tener atracciones entre hélices alfa, hojas plegadas con conformación beta, como ya habíamos visto en las cadenas secundarias y supersecundarias. Esta va a ser específica en cada tipo de proteína, dependiendo de la estructura que tenga, una estructura terciaria, dependiendo del dominio y cómo esté conformada, va a ser la función también que tenga la proteína. El plegamiento, en las proteínas terciarias ocurre un plegamiento de una cadena polipeptídica, o sea, una gran cantidad de aminoácidos para formar una proteína completa. Esta va a formar una estructura que va a estar bien empaquetada, o sea, vamos a tener todos nuestros aminoácidos bien juntos, bien compactos, casi esféricos, y va a ser una estructura un poco rígida. Se refiere también, estructura terciaria, a la disposición tridimensional que pueden tener todos los átomos de la molécula en el espacio, manteniendo su estructura y función dentro de una célula. Cualquier cambio que pueda ocurrir dentro de las condiciones de la proteína va a alterar la estructura terciaria y esto va a provocar que entonces pierda la función de la misma. ¿Qué es una estructura cuaternaria? Bueno, la estructura cuaternaria es un proceso espontáneo. Va a hacer que la molécula funcione o sea funcionalmente activa. Este va a estar únicamente presente en proteínas que tienen más de una cadena de aminoácidos. Cada una de las cadenas se denomina protómero o subunidad proteica. Ya lo mencionábamos ahorita que estas proteínas cuaternarias pueden ser homoméricas o heteroméricas. Las proteínas homoméricas, mis protómeros, o sea, esas subunidades proteicas, van a ser estructural y funcionalmente idénticos. Y en las proteínas heteroméricas vamos a tener diferentes estructuras, pero idéntica función. Por último tenemos la estructura quinaria de las proteínas. Mi estructura quinaria de las proteínas me habla de asociaciones entre proteínas, ya sea entre las mismas proteínas o de las proteínas con otro tipo de sustancias. Por ejemplo, puedo tener una asociación entre las mismas proteínas en los microtúbulos que van a formar parte del citoesqueleto. Si recordamos un poquito acerca de la célula tiene unas estructuras que se llaman citoesqueleto y el citoesqueleto puede estar como microtúbulos o microfilamentos. El citoesqueleto, si nosotros dividimos esta palabra, cito,
es la célula esqueleto. Pues podemos referenciarlo a nuestra misma estructura. El esqueleto es el que nos provee de sostén e incluso algunas veces nos ayuda al movimiento, como los huesos que nos permiten el movimiento de todo nuestro sistema. Dentro de la célula, el citoesqueleto, los microtúbulos van a formar parte del uso mitótico, esas pequeñas líneas que se forman en la célula para hacer la división de los cromosomas. Otra de las estructuras pues son los centriolos también, que van a estar en cada polo de la célula para hacer esta división celular. Y otra de las partes donde encontramos esos microtúbulos son en los cilios y en los flagelos. Los cilios son pequeñas vellosidades que están sobre las células, y los flagelos son una especie de colita que va a estar en la célula también para permitir el movimiento, al igual que los cilios. En esas estructuras nosotros encontramos asociaciones entre proteínas. Ahora, asociaciones entre proteínas y otros azúcares. Esto lo vamos a encontrar cuando se asocian con la proteína con algunos azúcares, formando sustancias que conocemos como peptidoglicanos. La siguiente es una asociación entre proteínas y lípidos. Cuando vamos a asociar una proteína con un lípido, tenemos aquí, por ejemplo, las lipoproteínas. Las lipoproteínas son aquellas sustancias, tanto un lípido como una proteína juntos, que van a formar parte del plasma de la sangre e incluso dentro de las membranas biológicas. Si recordamos nuestra membrana celular, la membrana de cada una de las células está formada por una doble capa lipídica, pero además tenemos proteínas también. Otra de las asociaciones que podemos encontrar es el de las proteínas con los ácidos nucleicos. Aquí vamos a originar asociaciones como los ribosomas. Los ribosomas son estructuras celulares que se encargan principalmente del empaquetamiento de las proteínas dentro de la célula. Van a tomar nutrientes del citoplasma celular y luego van a fabricar algunas proteínas. Entonces, el mismo ribosoma está formado por cadenas de proteínas con ácidos nucleicos, con el ADN y el ARN. El ARN, acuérdense que saca la copia del núcleo de la célula y la lleva hacia los ribosomas. El ribosoma lee esa información genética, va y toma lo que necesita del citoplasma, del medio celular, y luego nuevamente ya entra y fabrica la proteína que nos están pidiendo gracias a la secuencia de ARN que está. Otro de los ejemplos que podemos poner como una asociación entre proteínas y ácidos nucleicos son los ahorita tan de moda virus. Los virus, como el virus del coronavirus, COVID-19, están formados por una asociación proteica, una capa de proteína que está cubriendo una cadena de ácido nucleico, el ARN. Al entrar en nuestras células, al entrar en nuestro organismo, va a generar una recombinación entre el ARN de su célula, el ARN propio con el ARN de la célula del huésped. Entonces, ahí es donde empieza la replicación. Ok. Aquí ya vimos entonces estructuras terciarias, cuaternarias y quinarias. Espero que esto haya quedado claro y nos ayude a realizar nuestra investigación de tarea. Hay que realizar una investigación en fuentes confiables de Internet, donde busquemos ejemplos de cada uno de los diferentes tipos de estructuras proteicas. Es importante que el trabajo se suba en el apartado correspondiente a actividad complementaria de la semana 10 en la plataforma. Sin más por el momento, deseo que pasen una muy buena tarde.